Y recuerdo que tuve un sueño en mi casa y veía cómo alguien caminaba y había una bola de baloncesto en la hierba de frente de mi casa. Y cuando iba tras ella, veía a esa persona que nunca le vi el rostro, pero sí veía sus pisadas, cogiendo el balón y ver cómo se lo llevaba. Y cuando desperté del sueño entendí lo que Dios me estaba tratando de decir. Llegó un 26 de julio, donde teníamos cita normal con la ginecóloga. Y recuerdo que cuando entonces nosotros entramos, que se hace la parte del sonograma, ella empieza a mirar y dice, qué raro, no veo ya los latidos del corazón de esta criatura que está naciendo. Llegaron tantas preguntas a mi vida, a mi mente, a mi corazón, llegaron mis padres. Yo no quería hablar con nadie, quería llorar. Quería preguntarle a Dios, ¿por qué? No entiendo. ¿Por qué permitiste esto? Es una promesa que estábamos esperando. Entonces, ¿quién habló? ¿Dios o el hombre? A continuación, tu programa Dios me hizo libre por Maranata 911. Dios les bendiga de manera especial. Bienvenidos a una edición más de Dios me hizo libre por aquí, por Maranata 911 TV, Maranata Radio Ministry. La gente que nos escucha a través de la radio, les saludamos. Y no olvides revisitar el contenido en el canal de YouTube Héctor Delgado. Ahí vas a encontrar cada uno de los episodios. Hoy, una edición más de Dios me hizo libre. Escucharemos un testimonio impactante de, como siempre digo, lo que Dios hizo en la vida de un ser humano que marcó un antes y un después. Y hoy nos acompaña Alex Colón. Qué bendición que nos acompañas en esta edición, en esta ocasión, para contarnos tu testimonio y, ¿verdad?, lo que Dios hizo en tu vida. Así que Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga, hermano Miguel. Estamos contentos y es un privilegio de poder estar aquí, ¿verdad? Hablar de las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén, Alex, qué bueno, ¿verdad? Un viaje distante hasta acá, pero Sí. yo sé que de bendición me Amén. gozo, ¿verdad?, en conocerte a través de lo que es Maranata, la iglesia y demás. Pero hoy vamos a escuchar de ti una historia y un testimonio donde Dios cambió todo y marcó un antes y un después en tu vida. Pero antes de llegar a ese punto, pues queremos que la gente conozca quién es Alex, dónde naces y esa formación. Pues mira, Alex, ¿verdad? Nace en el pueblo de Ponce, ¿verdad? Damos gracias al Señor, nacimos allí, ¿verdad? Pero toda mi vida crecí y me crié en el pueblo de Santa Isabel. Allí estuve con mis ambos padres, ¿verdad? Y tengo una hermana que me lleva 4 años menor que yo. Y ahí estuve criando, ¿verdad? Ahí corrimos cara arriba, cara abajo, como uno dice. Pero ahí estuvimos ahí por muchos años hasta que entonces pues, crecí y me casé y pues entonces me independicé y sigo viviendo en Santa Isabel, Puerto Rico. Así que todo tu mundo gira ahí. Todo mi mundo gira ahí prácticamente. Qué bueno, qué bendición. ¿Siempre en la iglesia? Sí, ¿verdad? Mis padres siempre tuvieron ese temor al Señor, me llevaban a la iglesia desde muy pequeño, ¿verdad? Pero ves, como todo, llegó un tiempo en mi vida donde ya pues, ir a la iglesia pues, me aburría y me quedaba dormido, no quería llegar, pero hasta que pues verdaderamente tuve un encuentro con el Señor, pero siempre estuve dentro de ese hogar cristiano. Amén. Así que creces y te formas en un hogar donde el centro era el Señor. Amén. Pero como toda etapa, ¿verdad? Uno llega a esos momentos donde en la adolescencia, preadolescencia, como que, ay, no lo veo tan cool. Exacto. No es tan divertido. Y como yo, ¿verdad? Me apasionaba mucho el deporte. Entonces, el deporte, lo que es el deporte, sobre todo el baloncesto como tal, ¿verdad? Pues eso pues, me atraía más. Prácticamente era mi Dios. Yo no salía de una cancha. Yo jugaba todas las ligas de Puerto Rico. Llegué a viajar, a jugar allá, representar a Puerto Rico en el 2010 en el país de Argentina. Y pues tenía esa batalla entre, tú sabes, no es que el deporte sea pecado, pero sí mayormente le daba más atención a eso, Claro, que a lo que Dios me estaba tratando de llamar. de que hay una realidad, el camino de la fe y el deporte al que le apasiona con devoción, toman mucho tiempo. Oh, sí, definitivo. Práctica, los tiempos en cancha. Exacto. Obviamente el estudiar, el También. conocer y la iglesia también. También. O sea que vas a tener esta lucha de que siempre amo las cosas de Dios, pero quiero crecer deportivamente. Me gusta esto y ambos toman mucho tiempo. Y llevó eso a un punto en tu vida que tuviste que escogiste. Sí, escogí y Dios en cierta manera me hizo dar a entenderle que me quería, ¿verdad?, en esta posición. Y recuerdo que intenté hacer el equipo de la universidad, pero ahí hubo lesiones
me lesioné los tobillos, eso me dejó fuera, perdí el timing, perdí el ritmo. Recuerdo que una vez tuve un sueño en mi casa, ¿verdad? Y en eso ya yo estaba buscando a Dios con mucha profundidad y tenía esa batalla. Ujú. Y recuerdo que tuve un sueño en mi casa y veía cómo alguien caminaba. Y había una bola de baloncesto en la hierba de frente de mi casa. Y yo, hay una bola ahí suelta, la voy a coger para mí. Y cuando iba tras ella, veía a esa persona que nunca le vi el rostro, pero sí veía sus pisadas, cogiendo el balón y ver cómo se lo llevaba. Y cuando desperté del sueño entendí lo que Dios me estaba tratando de decir. Amén. Y tuve que decidir por el Señor. Amén. Obviamente en esa época estás bajo la formación de tu casa. Sí. Esa decisión de voy a escoger el deporte, ¿cómo se manejó? Uy, fue bien difícil porque mi familia es una familia muy deportista y sobre todo papi que le encanta el béisbol, pues fue un poco bien difícil a tomar esa decisión, pero verdaderamente cuando Dios marca la vida de uno, esa pasión, esas ganas de buscar de Dios, ¿verdad? Hace que entonces la decisión sea un poquito más ligera, por decirlo así, y cuando el Señor se metió dentro de mí, pues yo dije, ok, Señor, entiendo y voy a elegirte a ti sobre todas las Ujú. cosas. Y pues decidí no seguir más en ese ámbito y aquí estoy. Y, no, y también te hago la pregunta en el hecho, pues que entonces también, de cierto modo, te dejaron la oportunidad de decidir Sí, si la iglesia sí, o el nunca, deporte nunca mis padres, te nunca me impusieron. impusieron. No, ellos respetaron mi decisión, ¿verdad? Sobre todo, obviamente al principio papi pues fue un poquito Reacio, ¿no? reacio, ya que pues sí, como ¿verdad? Te dije, él estuvo envuelto en ese ámbito deportivo. Pero después fue procesando y cuando vio la transformación que Dios estaba haciendo en mi vida, cómo Ujú. Dios, ¿verdad? Rompió ciertas cadenas y esa transformación, pues lo aceptó. Sí, sí, como todos los padres deportistas, Claro, añora que sus imagínate. hijos sigan sus pasos, o quizás lo que ellos no alcanzaron, que Eso ellos lo es, alcancen. eso De es, una forma que quieren reflejar su éxito a través eso es, de, de sus de hijos. sus hijos. Pero Dios tenía otros planes. Tenía otros planes. Eh, Cuando regresas al Ujú. camino de la fe, te sigues formando. ¿Cómo va esa vida? Cuando tomas la decisión de decir, ok, Señor, dejo los deportes y te sigo. ¿A dónde te lleva esa Pues decisión? mira, cuando surge esa decisión, ¿verdad? Pues yo acepté al Señor y seguí caminando, pero hubo un tiempo en mi vida donde pues pasé ciertas situaciones que pues me alejaron un poquito, pero gracias a Dios por esta emisora. Nació Maranata Radio Ministry, recuerdo, estaba en mi habitación y cuando entro a YouTube veo la promoción del programa, ¿verdad? Del nuevo del Pestal, empecé escuchándolo. Empecé escuchando y entonces una vez escuchaba, ¿verdad? Practicaba todo lo que se me enseñaba y una vez practicando, pues esa formación siguió creciendo en mi vida, ¿verdad? Seguí los pasos, me empecé a congregar full. ¿Verdad? Me dejaba guiar por mis pastores, gloria a Jesús, por mi pastor. Me fue llevando poco a poco en la lectura de la palabra, en la oración, en el ayuno. Empecé a conocer lo que es el ayuno, la Ujú. vigilia, la búsqueda, la ¿Qué presencia de fue, Dios. qué fueron esos distintivos de esa programación que te llamó la atención y te dijo, espérate, yo tengo que mejorar quizás algo en mí? Dios mío, yo Te hago diría, la pregunta porque a sí, veces nosotros estamos llevando la programación de Maranata y ajá, hacemos una programación ajá, diaria exacto, y a veces no sabemos el alcance y ajá. quizás escuchando testimonios, no solamente yo, sino los compañeros, no voy a desperdiciar, mira, haciendo esto de continuo, sembré esto en Alex. ¿Qué era ese distintivo que dijiste, wow, pero esto es como diferente a lo que yo estaba haciendo quizás, o tengo que mejorar esto en mí? Yo diría que la sana enseñanza, esa sana enseñanza sin quitarle lo que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque pues yo me estaba congregando en la iglesia, pero no se estaba llevando las cosas un poquito como conforme habla la palabra, pero cuando los ministros predicaban y hablaban de lo que significa la oración, cada testimonio, viendo el poder de Dios, cada milagro, cada Amén. transformación en la vida de los muchachos, todo eso cambió. Yo dije, caramba, si Dios pudo hacerlo con ellos, pues yo quiero tener ese encuentro también con Dios. Yo quiero eso, yo quiero sentir su presencia, yo quiero sentir su poder, yo quiero sentir esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Y cada enseñanza marcó mi vida grandemente y cada vez que practicaba, se veía algo de Había Dios. una transformación, algo en Definitivo, ti. no. ¿A dónde te lleva esa experiencia? Ay, Dios mío, me lleva a unos niveles poderosos donde tenía experiencias con Dios en mi habitación. Muchas veces, ¿verdad?
pues yo estaba rodeado de muchos amigos míos, o sea, y cuando llego a esa experiencia, pues me empecé a quedar solo. Pero era por lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y tenía sueños con Dios, tenía experiencia en los cultos que iba, cómo Dios me hablaba, cómo Dios me daba una palabra, me reafirmaba la palabra que tenía para con mi vida. Así que despertó en ti entonces esto un hambre y una búsqueda de Dios en la intimidad. Definitivo. Dios comenzó a filtrarte y a separarte. A separarme poco a poco todo lo que era mi vida pasada, y Dios me daba experiencias extraordinarias. Recuerdo que en mi habitación a veces yo sentía que mi cama temblaba y yo decía, mami, tembló. Y no, porque es que yo sentí que mientras yo estaba orando en mi habitación, yo sentía que mi cuarto temblaba. Y obviamente, como estaba en ese proceso de transformación, pues no entendía que era la presencia de Dios, hasta que entonces entendí que cada vez que yo intimaba con Dios con mucha profundidad, el Señor me visitaba. ¿Ya estabas ahí con el pastor Joxel o cómo llega? No, me congregaba con otro pastor, ¿verdad? Entonces, pues estuve con ese pastor en Juanadía mucho tiempo, ¿verdad? Surgieron unas ciertas cosas, pero esas ciertas cosas pues me llevó entonces a buscar esa dirección del Señor, y yo entonces a los brazos del pastor José López, ¿verdad? Él pues fue testigo de la nena de mi esposa, la presentó. Y ahí pues entonces la relación empezó a crecer entre nosotros, y sabía que él estaba presente. Y recuerdo que en el momento más difícil de mi vida, uno de los momentos más difíciles de mi vida, él estuvo ahí. Él me prestó su oído, y entonces pues ahí visitó su iglesia poco a poco hasta que buscó esa dirección de Dios, ¿verdad? Y el Señor me dijo, aquí es donde yo te quiero. Y entonces tomé la decisión con mi familia, aunque no quería. Ajá. Pero Dios me estaba... Entonces mi esposa decía, mi amor, me gusta aquí, yo me siento cómoda aquí, yo siento la presencia de Dios aquí. Pero entonces yo amaba un poquito el lugar de allá, aunque pasaron ciertas Sí, cosas. porque habían raíces. Claro, Hay una formación, había el lazo. Hay un valor. Hay un valor. Pero Dios me decía cada vez, tu lugar es este. Hasta que tomé la decisión, y llevo 7 años con el pastor José López. Qué bendición. Amén. Así que hay cosas que uno entiende que Dios te está encaminando, pero es una realidad, y Claro. yo puedo notar ese aspecto. Claro. Cuesta a veces uno Sí, desligarse seguro. de historia, de formación, Eso es. de lazos con gente que uno ama, Amén. que de una forma u otra te ayudan a formarte. Claro. Pero ya Dios te estaba llevando a unas experiencias, unas aguas más profundas Amén. que requerían un movimiento. Claro. Y yo creo que es algo que yo he aprendido y he repetido mucho y reflexionado en estos días, Amén. que muchas veces la incomodidad genera movimiento. Eso es. Y hay momentos que Dios nos incomoda en una zona que estamos un poquito en Cómoda. confort. Y decirte, no, es que yo tengo algo más, y para tú poder ver ese algo más, tienes que salir de la zona Y cómoda. muchas veces los cambios dan miedo, ¿verdad? Muchas veces los cambios, algo nuevo, algo Claro. distinto, como que asusta el momento, pero como bien dice, cuando tú ves que Dios está haciendo algo y Dios te enseña cosas que tú no veías antes, es porque entonces Dios te va llevando al nivel donde tú quieres que Dios quiere que tú estés. Sigues creciendo en la iglesia, sigues formándote, y cuando ya estás viendo que Dios te llevó a ese lugar, y ¿qué comienza a cambiar en ti? ¿A dónde te van llevando esos pasos? Pues mira, una vez estando ahí en la iglesia con el pastor José, pues empiezo, ¿verdad?, a tomar parte. El pastor me empieza a dar poco a poco partes en la iglesia, hasta que entonces pues ya, ¿verdad?, como predicador de la palabra del Señor, empieza a darme parte para predicar su palabra, para ministrar en la iglesia, para servir en la iglesia, para enseñar en la iglesia. Pues todo eso empezó a transformarme mi vida espiritual de una manera muy especial, ¿verdad? La búsqueda aún se intensificó más, ¿verdad? Dentro también de lo que es la Asociación de Iglesias Maranatas, también eso también ayudó mucho a mi crecimiento A la espiritual. formación. Sí, Y definitivo. que comenzaste ya a encontrar ese propósito. Es correcto. ¿A dónde Dios Hacia te dónde lleva? Dios me estaba llevando. Y a tener experiencias Oh, espirituales. no, terrible. Comenzar a escuchar esas palabras de Dios que te va Terrible. diciendo, tengo esto contigo. Terrible. Sí. Qué lindo se siente, ¿verdad? Sí. Cuando tú estás en el lugar correcto y comienzas a recibir la palabra Amén. que Dios tiene para encomendarte. Amén. Y, ¿verdad? A confraternizar con hermanos, Sí. conocer nuevos hermanos en la fe con sus Eso es. testimonios y vivencias. Amén, amén. No, definitivo, sí. Y veía cómo entonces Dios ministraba a través de la palabra que Él me daba a los hermanos.
de la congregación y eso para mí, ¿verdad? Ver los jóvenes también cómo salen edificados, ver a un jovencito, ¿verdad? Por decirlo así, en este mover, pues para ellos muchas veces era muy impactante y querían, ¿verdad? Buscar también llegar a esa formación. Y no, verdaderamente fueron experiencias y siguen siendo experiencias extraordinarias donde estoy ahora mismo y he visto la mano de Dios orar en mi familia. Amén, qué poderoso. Yo siempre reflexiono en el Salmo 23, y sé que comienza diciendo Dios es pastor Amén. y nada me faltará. Eso es. Y te habla de los pastos frescos y los pastos verdes y las aguas cristalinas, pero también nos dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Recuerdo, y ahora que trae ese texto, me viene a mi mente, recuerdo que una sierva de donde me congregaba antes me llamó y me dijo, tengo algo que decirte de parte de Dios. El movimiento que Dios hizo en tu vida era necesario para llevarte a pastos frescos, para llevarte a un lugar donde vas a salir edificado, pero vas a edificar a otros. Pero sobre todas las cosas me dijo, y te llevaré a madurar. Gloria a Dios. Traigo esta reflexión de este capítulo, el Salmo 23, Amén. porque en nuestro aprendizaje hay cosas que nos enseña junto a las aguas cristalinas, Eso junto es. a los pastos verdes, Amén. pero también nos lleva al valle de sombra y de muerte para mostrarnos también un aspecto de él que a veces nos es difícil, pero Eso es. conocemos una dirección de Dios que ahí es que comprendemos Eso que es. Él es nuestro pastor. Amén. En ese momento precioso que estás viviendo de tu vida, también llegaron momentos de valle de sombra. Y cuéntanos de eso. Mira, hermano Miguel, llegó ese valle de sombra y de muerte. Recuerdo que Dios estaba haciendo cosas grandes y extraordinarias, ¿verdad? A través de nosotros como instrumentos, porque somos un instrumento y Él hace con nosotros como Él quiera, para la necesidad de su pueblo. Y recuerdo que yo fui invitado a un aniversario, ¿verdad? Y recuerdo que esa semana yo me metí con Dios. Y le pedí algo diferente a Dios para ese aniversario que donde fui invitado a predicar. Le dije, Señor, yo quiero que ese día tú bautices y llenes con tu Santo Espíritu a las personas que pasen al frente y se hayan ministradas por tu palabra. Amén. Te pido que hagas eso, Señor amado. Recuerdo que entonces llega el día y predico la palabra del Señor. Y cuando hago el llamado, recuerdo que pasan personas. Y cuando empecé a pasar las personas, hermano Miguel, yo veía cómo entonces Dios estaba cumpliendo ese propósito, esa petición que pedí de cómo llenar de su Espíritu Santo, cómo Dios transformó y, bueno, una cosa extraordinaria. ¿Y qué pasa? Recuerdo, ¿verdad? No sé si vamos a entrar aquí ahora. Amén. ¿Verdad? Como te había dicho, yo llevaba ya 6 años, casi 5 años casado con mi esposa y estábamos esperando una promesa de Dios. Y la promesa era tener un hijo. Ya que mi esposa, ¿verdad? Pues se le dificultaba tener hijos, ¿verdad? Por ciertas condiciones de salud. Pero recuerdo ese verano del 2024, ese 1 de julio, llega esa noticia Ujú. de que vamos a ser padres. Y ella me recibe con una noticia, una sorpresa. Yo no lo podía creer, las lágrimas de contento. Y yo, Claro. bueno, llegó la promesa de parte de Dios y Dios cumplió y nosotros contentos fuimos a confirmar las pruebas. Y Entonces, uno regocijado porque no, estás teniendo experiencias con Dios poderosas, estás viendo el mover de Dios. sí, Y es como que, mira, la fresa del sí, batido, lo que falta es esta bendición deseada. llegó. Pero entonces pasan semanas y pasa lo de la invitación de la iglesia del aniversario, Ajá. ¿verdad? Y veo el mover de Dios. Pero llegó un 26 de julio. Un 26 de julio donde teníamos cita normal con la ginecóloga. Vamos con todas las expectativas del mundo, con todas las esperanzas. Y recuerdo que cuando entonces nosotros entramos, que se hace la parte del sonograma, pues entonces aquí entra el valle de sombra y de muerte. Pues ya empecé a mirar y dice, qué raro, no veo ya los latidos del corazón de esta criatura que está naciendo. Wow. Y yo, qué raro. Nada, me dijo, vamos a hablar con la ginecóloga, que ya se encargue, ¿verdad? Pesa tanto, tiene tantos días, vamos a buscarla. Cuando entonces salimos, recibo esa noticia, pues nos asustamos y empezamos a ponernos nerviosos. Recuerdo que cuando entonces la ginecóloga llega y la ve a ella, pues entonces confirma la noticia en donde entonces mi esposa había tenido un aborto espontáneo.
recuerdo que cuando recibimos la noticia, la sala estaba llena. Y entonces aquí entra esa parte de que soy cristiano, soy ministro, yo tengo que demostrar que soy un hombre fuerte, Y un hombre de fe. un hombre de fe. Es lo que predico, ¿verdad? Porque pues, no sabemos, predicamos y muchas veces no sabemos quién nos escucha. Y predicamos de fe, hablamos de esperanza, hablamos de que Dios está en el momento difícil. Y yo aguanté fuerte, ¿verdad? Le digo a mi esposa, tranquila, todo va a estar bien. Todo va a estar en control en las manos de Dios. Recuerdo que salimos, nos montamos en el carro, yo estaba aún procesando la noticia. Cuando entonces llegamos a nuestro hogar, no pude más. Caí en quebranto, lloré, como nunca antes en mi vida había llorado por un proceso como el que pasé. Recuerdo que llegaron tantas preguntas a mi vida, a mi mente, a mi corazón. Llegaron mis padres, yo no quería hablar con nadie. Me llamó el pastor, no le quería contestar la llamada. Me llamó hermanos de la iglesia, no quería contestar ninguna llamada. Quería llorar. Quería preguntarle a Dios, ¿por qué? No entiendo. ¿Por qué permitiste esto? Esto es una promesa que estábamos esperando. Recuerdo que la insistencia del pastor, yo sé, ¿verdad? Fue tanta que no me quedó de contestarle. Y me dijo, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Cuéntame, habla, desahógate. Y yo, estoy destruido. No entiendo lo que está pasando, pastor. ¿Dónde está la promesa que Dios me había dicho? ¿Se murió? Entonces, ¿quién habló? ¿Dios o el hombre? Claro. Y ahí empezó mi valle de sombra y de muerte, día tras día, así, tratando de asimilar el dolor. Vamos, y en cierto modo el pensamiento válido porque uno desconoce el futuro Eso es. y uno piensa que cuando Dios dijo te entrego una bendición, quizás en una profecía, es esa la bendición, Ujú. es esta. Esto no puede pasar, esto tiene que darse, esto tiene que cumplirse porque Dios dijo te entrego una bendición. Eso es. Y como uno desconoce el futuro, No sabemos. te corta. Y lo primero que dice es mirar al cielo y decir, Señor, pero tú no hablaste. Ahí fue que te sumergiste en ese pensamiento. Sí, me sumergí tan y tan profundo que Satanás ganó ventaja. Entonces, ya dentro de sí es un duelo natural, como nosotros como seres humanos, Claro. ¿verdad? Que incluso mi pastor me decía, pasa el duelo, tranquilo, llora lo que tengas que llorar, pero no dejes de buscar a Dios. Y ese fue el primer error que yo hice. Una vez entonces entré y sumergí en ese dolor, en esa tristeza, pues entonces el enemigo tomó mucha ventaja y empezó entonces a traer rebeldía a mi corazón. Ya de una tristeza, de un dolor humano, ya entonces esa parte espiritual entró a mi corazón, entró a mi alma y me trancó por completo, Comenzaste del dolor pasar a renegar, a renegar. a decir que no, buscar a Dios para qué, Ujú, si me quitó la bendición. eso es. Y estaba buscando respuesta y ese silencio cada vez, cada oración, rotundo. Así que tu Y búsqueda, en vez de buscar fortalecerte en el proceso, dame fuerzas para sanar. eso es, Ayúdame en esto, Señor. eso es. Una llamada de auxilio se convirtió en una llamada de preguntas, Ujú, de quejas, ujú, de porqués. ujú. Tu búsqueda no fue de fuerzas para ti, sino para buscar una razón. Para buscar una razón de por qué permitió esto, por qué lo permitiste, no entiendo. Y entonces a medida que fue pasando los tiempos, ¿verdad? Pues ese dolor se incrementaba más. Recuerdo que ya ir para la iglesia para mí eso era algo, me repugnaba, ¿verdad? Pero te tengo que decir algo, varón, el abrazo del hermano nunca faltó. Ese recibimiento de los hermanos siempre estuvo ahí. Pero como ya era tanto la rebeldía en mi corazón que aún sus abrazos me causaban indignación, me daba vergüenza, me daba frustración, Claro. porque el predicador, Sentías quizás que eran abrazos por lástima. por lástima, o porque, yo que venía a soldarlos en mi mente, tanto que tú hablaste de fe, tanto que tú hablaste en el momento duro, que Dios fortalece, que Dios está para levantarte, Que que estoy llegando aquí caído y la gente abrazándome el enemigo de las almas dando dardos fuertes, diciéndome que hipócrita. Ahora que van a pensar de ti, mira, te van a juzgar. No vayas, no Tú sigas que pediste yendo. en oración, Señor, manifiéstate en aquella prédica y haz tu gloria. Después de esa gloria de Dios, caer así tan bajo, pues verdaderamente fue un proceso difícil. Y entonces recuerdo que fui a ese culto y
predicó un pastor que vino de visita y el tema que habló fue respecto literalmente a mi dolor. Y aún yo sabiendo que Dios me estaba hablando, no quería aceptar esa palabra. Claro. Tenía más peso quizás el dolor Ujú. de la pérdida Sí, y la incertidumbre, sí, el no tener una respuesta del ese. cielo de explícame por qué. Y que Él te diga, mira, fue por esto, por esto. Y es que Exacto. de verdad Dios tenía otra forma de hablar. Amén. Tu esposa en el proceso, porque fueron, Claro, recibieron la noticia juntos. claro. ¿Cómo fue esa parte? Pues mira, mi esposa para mí fue un testimonio. Sí, obviamente ella lloraba, ella le dolió como Claro, madre, ¿verdad? Una petición tan deseada, tanto para los dos, pero sobre todo más para ella, ¿verdad? Porque no veía esperanza de quedar nuevamente embarazada después de tantos años. Y por la edad, pues entonces ella sí tenía momentos duros, pero varón, te puedo decir algo, nunca dejó de congregarse, nunca dejó de buscar a Dios. Siempre buscaba esa fortaleza, lo que se supone que yo hiciera, ella entonces lo hacía. Ella sí buscaba fortaleza, ujú, sí buscaba que Dios la ayudara dentro del proceso y no dejara a Dios. En cambio, yo era todo lo contrario. claro. Y es de admirar y verdad. Y Sí, le honramos esa fe y amén. ese ejemplo de fe porque la realidad es que humanamente Hmm. eh, ella estaba cargando dentro de Sí, sí su claro, bebé. claro. Ella tuvo que quizás seguramente pasar el proceso natural para poder despedir ¿No? de su cuerpo lo que ya no tenía Y vida. que pasó por el proceso de que entonces había que sacárselo, porque había que Exacto. removerlo y había que hacer un raspe. Y cada dolor, cada gemido, porque le venía como si fuesen contracciones Claro, de la herida, me daba más rebeldía. claro. Verla sufrir, yo decía, para esto tú me quitaste este bebé, para esto tú no estás permitiendo pasar por este proceso, para que me dé más coraje, para que me dé más rencor, verla cómo está sufriendo. Todo eso, varón, se fue acumulando, 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 hasta que me aparté del Señor Por completo, por tomar la completo. decisión Tomé la decisión de no ir más. de alejarte. Ujú, Y me detengo mucho en este aspecto y quise ujú. traer el ejemplo de tu esposa porque es un gran ejemplo de fe. Ahora con madurez, pues uno luego de Claro, pasar el proceso puede decirlo porque tiene la licencia para claro, ser ella la que se claro. quede. Seguro, Vamos, tiene la definitivo. licencia para ser ella decir, yo no, Dios Claro, mío, claro. dentro de mí había vida. Exacto. Yo no quiero creer. Y optó por seguir adelante Eso es. y ser parte importante de posiblemente de lo que vamos a hacer más adelante de tu Sí, regreso. sí. ¿A dónde te lleva esa decisión de irte? Pues mira, me lleva a que ya no veía respuesta de Dios. No quería la respuesta que yo quería, pero sabía que Dios me estaba hablando. Pues entonces decido no ir más. No ir más, me retuve en casa. Fueron momentos duros Claro, en donde dejé de orar, dejé de leer la palabra, dejé de ayunar, por supuesto, dejé todo lo que tenía que ver con Dios. Entonces recuerdo una vez que el pastor me invitó para su oficina para hablar del proceso y estaba y tan rebelde que el pastor me dijo, ven acá, ¿quieres que sea sincero contigo? ¿Tú quieres que Dios te pida perdón a ti? Y cuando me dio esas palabras, dentro de ese sufrimiento me chocaron porque me estaba diciendo una verdad. Me dijo, ¿quieres que Dios te pida perdón a ti? Porque tú me estás dando a entender como si Dios falló. No, esto es un proceso. Dios te está formando, Dios te está dando un carácter, Dios te está diciendo dentro de tu dolor, yo estoy aquí. Y aún así, varón, no quería de Dios, claro. no quería de Dios. Yo recuerdo que pasaba momentos en donde lloraba, a veces domingos, donde mi esposa decía, vamos para la iglesia, vámonos. Si tú sabes de esto, si es más, me trajo hasta un tema que yo había predicado, se me escapa el tema, pero me dijo un tema de que estaba viviendo. Y yo, ¿tú predicaste un día de esto? Y vamos para la iglesia, vamos, por favor, no me dejes sola en este proceso. Yo, no, vete tú. Yo no quiero saber de Dios. Cuando ella se iba, varón, ella no, a lo mejor no lo sabe. Yo lloraba como un niño. Yo le daba puños a las paredes. Y recuerdo que un domingo que ella se fue, yo le di un golpe a la pared. Dije, para eso tú me permitiste este proceso, para que yo me perdiera, para yo morirme espiritualmente. No te entiendo. No te entiendo, Dios. No te entiendo, Dios. No te entiendo. Y todo eso, día tras día, Día tras día día. tras día. Vamos, y en la realidad porque uno como que, porque el tiempo es difícil, uno trata de Sí, resumirlo, pero sí, la realidad es que
había planificación, Sí. había un cuarto preparado, Hombre. había nombre, habían sueños, Sí. habían planes ya sin llegar. Ya tú tenías seguramente una agenda de qué querías hacer diariamente y qué querías vivir día a día. Eso es. Y eso era el golpe. Eso es. Quizás mirar los regalitos, el Sí. cuarto, Ujú. lo que el plan es Todo. impactante y uno tiene que decir, de verdad, Dios, sin Dios nada. No, definitivo. Cuán importante es la comunidad de fe. Aunque en ese momento quizás estaba nublado, pero Uf. cuán importante es esa cercanía de la gente de fe de la iglesia. Mira, hermano Miguel, yo te puedo decir una cosa. Mis hermanos nunca me abandonaron. Yo recuerdo una vez que un hermano llegó, me abrazó y me estaba orando y ministrando. Y me habló él y me dijo, te extraño. Te extraño. Te tengo que decir que te extraño. Y esa comunidad de fe, aunque yo no lo proyectaba, me daban esperanza, ese amor, esa comprensión, esa compasión, esa misericordia, el reflejo del amor del Señor, lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia, Ujú. ¿verdad? Reír con los que ríen, Claro. llorar con los que lloran. Mi iglesia siempre estuvo ahí. Nunca, nunca me abandonó. Mis pastores nunca me abandonaron. El que quería abandonarlos era yo. Sí, que quería salir corriendo y Sí, no rehusar ese consuelo, como la Biblia nos habla, uno eso no es, llega a ese punto como el salmista empresa, eso es. rehusarme el consuelo, no quiero ni que me No. consuelen, déjenme llorar mi dolor y Sí, no, no quiero. porque lo cierto es que uno lo que quiere es la respuesta. Ujú. ¿Por qué pasó? No quiero saber, no me abraces, no me hables de cosas lindas, dime por qué. O sea, y esa era seguramente la lucha diaria. ¿Por qué? Mm, ¿Por qué esto? ¿Por mm. qué esto? ¿Por qué estás permitiendo? Eso es. Yo predicaba, yo hacía. Veía No, porque milagros. uno ve milagros, me trae, me sacas de un lugar quizás donde no iba a crecer tanto, me llevas a un lugar que crecí, Eso es. vi tu gloria, me viste orando, te busqué, te ayuné y me quitas un regalo. Ujú. ¿Cómo comienza, a qué punto llegaste en tu dolor y negación? ¿Hasta qué punto te llevó ese pensamiento a ser una persona diferente y cómo comienza Dios? Mira, yo llegué hasta el punto, varón, de hasta, de cierta manera, llegamos al pensamiento de que no había Dios. Aún viendo todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hacía, llegó un momento de pensarle que, pues tú no estás, no existes entonces. Y llegué a esa profundidad tan fuerte. Y recuerdo que a pesar de todo eso, las noches para mí eran horribles. Porque cada vez que yo cerraba mis ojos, había una voz que me decía en mi corazón, te estoy esperando, te estoy esperando, puedo hacerlo, estoy aquí, no te he abandonado. Si yo vengo hoy, ¿qué va a pasar contigo? Tú conoces mi palabra, tú sabes lo que dice mi palabra. Si suena la trompeta, ¿qué va a suceder contigo? Vas a sufrir más de lo que estás sufriendo ahora. Todo eso venía a mi mente y eso fue poco a poco entonces llevándome a volver a tener esa esperanza de regresar otra vez. Pero las veía muy lejos, Claro. muy lejos. Ese alejar de Dios, ¿solo te retuviste o te llevó al mundo? Pues mira, esa es la ironía de cierta manera, porque no me aparté para ir al mundo, no me aparté para volver a mi vida pasada, a esa vida de mujeriego, de aquí, de jangueo, de para acá. No, no, simplemente me quería quedar en mi casa. Y yo decía, como muchos dicen, pero yo soy un hombre, yo puedo ser un hombre bien, un hombre de bien, yo Soy sé, buena soy una persona. buena persona, serle fiel a mi esposa, estoy aquí con ella, Pero Dios, pero Dios no. Pero no quería saber nada de Dios. Pero dentro de eso no, me mantuve en mi casa, trabajaba, venía, hacía todo lo normal, pero no quería saber nada de lo que yo amé y amaba antes. ¿cuánta gente posiblemente Hmm. así, que uno los ve funcional, trabajando, de regreso a la casa, al trabajo, viviendo? Posiblemente nos estás escuchando y eres tú esa persona que vives con ese disfraz de ir al trabajo, cumplir, pero por dentro cargando un dolor que solo Dios Ujú, lo puede, lo puede llenar, ese ujú. vacío. Dios puede sanar esa herida si le permite. ¿Cómo comienza a romperse Dios mío. ese Alex que ya casi estaba rayando al ateísmo? Ya Chacho. Dios no existe. ¿Y cómo Wow. comienza
a romperse ese caparazón? ¿Qué corrió? ¿Qué marcó? Aquí viene lo lindo de Dios, hermano Miguel. Aquí viene la gracia del Señor en la vida del ser humano, el amor de Dios. Recuerdo que ya entonces retuve en mi casa, recuerdo que recibía llamadas. Una vez recibí una llamada de unos pastores de Francia que yo nunca en mi vida había hablado con ellos para decirme una palabra de lo que estaba pasando, para decirme, te quité, pero voy a multiplicar tu descendencia. Te voy a dar una simiente. Y todavía no sabíamos de la noticia del nene, Ajá. del bebé. Y todo eso empezó como que a nacer en mi vida. Es que, ok, ya Dios entonces está haciendo algo lindo. Pero sobre todas las cosas, un café con mi pastor. Un sábado. Recuerdo que me invitan a un café. Y me dice, quiero hablar contigo, vamos a hablar contigo. Escúchame. Ok, pues voy ya predestinado. Ujú. El pastor me va a decir esto, me va a decir lo otro, me va a dar 2 o 3 textos bíblicos. Yo todo lo Sí, sé. porque uno está en esa. Sí, Predicaba su palabra, le Claro. gustaba de conocer los textos de fe, los de fortaleza, los de sanidad. Sí, tú lo sabes. Ya yo sé por dónde ¿Por viene. dónde viene? Si me ve así, me voy a usar este Es verso. correcto, pero Dios tenía otros planes. Amén. Cuando la soberanía de Dios va más allá de tus pensamientos, como dice la Biblia, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, pues verdaderamente es ahí donde vemos el poder de Dios. Y entonces recuerdo que empezó a hablarme de su vida diaria y empezó a hablarme de lo que hizo ese día. Pero recuerdo que me trajo un testimonio de su padre el día anterior. Una conversación que no la he compartido con nadie todavía, porque la guardo en mi corazón, porque vi la humanidad de él. Y al ver esa parte humana de él, no del pastor, título de esa parte humana de mi pastor, fue la que dije, pero si así me siento yo, así me sentí yo. Wow, o sea que no soy el único que pasa por estos procesos. Y cuando... Podemos decir que el pastor hizo como hacen en lo que es la actuación y el teatro, cuando tú rompes la cuarta pared, que te sales del libreto, del formato, del rundown, y abras algo personal y sales de esa y rompiste. Sí. O sea que el pastor rompió la cuarta pared espiritualmente hablando. Rompió esa cuarta pared para llegar. Para llegar donde mí. Y ya entonces recuerdo que ya mi esposa estaba embarazada nuevamente. Y me dice, y es que Dios está haciendo algo. Mira lo que Dios está haciendo ahora. Tu esposa está embarazada. Y yo decía, pero peor todavía, pastor, porque entonces tengo miedo. ¿Qué pasa? Porque aún dando a Dios la oportunidad de decirme lo que me dijo que te voy a multiplicar, aún con un bebé en camino, no quería saber de Dios. Pero esa cuarta pared que el pastor rompió fue la que me marcó y me dijo, te espero el domingo en la iglesia. Y yo, pues está bien, pastor, voy a ir. Llega domingo, recuerdo, por la mañana me preparo, mi esposa contenta. Qué bueno que vamos para la iglesia, mi amor. Le digo, vete tú adelante. Se asustó. Dijo, no, porque te queda, vente, vámonos juntos. No, vete tú adelante, que yo tengo que resolver unas cosas con Dios. Vete, yo voy a llegar. Recuerdo que se fue. En mi habitación me arrodillé. Le dije, Señor, que tu perdón lo sienta hoy genuinamente en mi corazón. Más que un concepto, una vivencia. Que tu poder hoy sea algo diferente conmigo. Que me cambie por completo. Recuerdo que entonces prendo el carro, voy de camino a la iglesia con la batalla de que te van a juzgar, no vuelvas, no te va a recibir, no te va a perdonar. Ya se acabó la misericordia para ti. Lo que no sabía era que Dios me estaba esperando con su brazo abierto. Y que tú mismo hiciste una oración de compromiso. Sí. Tú abriste la brecha al hacer esa oración en tu cuarto, que sea genuino. Eso es. Y él decía, si supieras que hoy será el día. Ay, Padre. Mira. Gloria a Dios. Para hacer el cuento largo corto, ¿verdad? Porque sé que el tiempo corre. La líder de jóvenes de mi iglesia, la habían nombrado a ella ese año para ser la próxima líder de jóvenes. Recuerdo que ella le decía, Dios, yo no quiero. O sea, se me hace difícil porque no puedo. Pero le decía a Dios, Señor, si tú traes al hermano Ale otra vez para la iglesia, yo voy a aceptar este cargo. Porque el hermano Ale me daba fuerza. Dentro de esto yo no sabía nada. Y yo estaba reacio de mi rebeldía. Y tú sabes que Dios le dijo a ella, varón, sin saberlo yo, él va a volver. Yo lo voy a traer de vuelta. Pronto. Muy pronto. Y no, lo menos que yo pensaba era que era ese domingo. Y cuando ella me ve entrar por esas puertas, empezó a llorar.
porque yo dejé de ir a la iglesia como por 5 meses. Wow. Y al verme entrar, ella dijo, ¿cómo le voy a ahora decirle? Me contaba ella, ¿cómo le voy a decir ahora a él lo que Dios me dijo? Y recuerdo que me decía, mi nene estaba inquieto, no me soltaba ese día estaba más apegado a mí y no buscaba la forma de cómo decirte hasta que no pude más y te dije. Y empezó a decirme todo lo que le había dicho a Dios. Wow. Y al final me dijo, te necesitamos. Dios mío, no quiero llorar. Amén, pero tranquila. Ese te necesitamos fue algo tan lindo porque verdaderamente trajo recuerdo al propósito que Dios me había dado. De estar ahí con la juventud, de fortalecer al caído con su palabra, con lo que yo había hecho. Y ese te necesitamos cambió todo. Aún así, no quería pasar al frente, pero cuando el pastor le hace el llamado, me jala por el brazo, me lleva al altar, me dice las mismas palabras, te necesitamos y te vamos a ayudar, porque no te voy a dejar solo, porque el tema era por ahí. No te voy a dejar solo. Y recuerdo que me puso las manos a trabajo y yo sentí un fuego que me consumió por dentro. Sentí que se fue el dolor, la tristeza, el rencor, la rebeldía y el espíritu inmundo que estaba casi por adueñarse de mi alma. Yo sentí como se desprendió de mí y fui libre en Cristo Jesús. Qué bendición, y escuchar eso es impactante y seguramente la gente que lo está escuchando seguramente está como nosotros, Dios con mío. las lágrimas a flor y entendiendo el propósito de Dios, Sí. porque aunque lo tome otra vez, Sí. cuando se rompe esa cuarta pared todo lo cambió. Cuando era Dios mismo a través de ellos diciéndote te necesito. Sí. Nosotros sabemos en su soberanía y su poder que nosotros somos herramientas Claro. y que Él es soberano, Claro, pero nos hace sentir claro. que somos importantes para Él. Y yo creo que parte de lo que pasó en ese escenario, como me lo describes, me hace pensar que Dios también te estaba confrontando. ¿Sabes qué? Sé que tienes un dolor. Sé que es importante lo que estás atravesando. Pero no eres solo tú. Hay gente que te necesita. Eso es. Hay gente en tu entorno que necesita lo que yo quiero hacer contigo. Eso es. Había una joven esperando para tomar una decisión para avanzar. Había una esposa esperando a su amado para poder seguir adelante. Eso es. Había un pastor que no se cansó. No se cansó. Y unos hermanos que no se cansaron de abrazar, que no te soltaron. Y ahí uno aprende. Tengo un dolor, pero dentro de mi dolor me di cuenta que hay más personas. Porque tu pérdida te encerró en un mundo que solamente veías tu dolor. Tu falta de respuesta. Y que Dios ya perdió el control o el poder o lo que yo pensaba que Él era, porque me arrancó de algo de mí. Lo más que yo anhelaba. Lo más que Ser anhelaba, padre. ser padre. Llegó ese momento y llegas al altar y dejas todo ahí. Dejé todo ahí. Dejé todo ahí y sentí el perdón que tanto yo predicaba. El perdón de Dios. Genuinamente en mi corazón. Una experiencia única. En donde yo no me explicaba cómo yo, luego de sentir ciertos sentimientos hacia Él, cómo entonces su perdón, su misericordia, su gracia nunca dejó de ser. Y siempre estuvo ahí para mí, me lo dejó saber. Y empecé entonces a surgir otra vez nuevamente. Empecé entonces a valorar la criatura que venía en camino, Claro. que no estaba valorando, porque tenía miedo que volviera a pasar lo mismo. No querías encariñarte. No, que no querías apasionarte por la llegada, porque ya tenías el dolor. Te tenía la pérdida. Y en cierto modo uno piensa como que si me aferro a esta criatura, olvido la que quería. Eso. Yo quiero que Dios me haga su resuelva. O sea, uno humanamente va a pensar, yo quiero que tú me resuelvas este problema, este sentir, este dolor. Compénsalo, porque si no yo no voy a ponerle interés a más nada de Eso es. Qué poderoso. Amén. Que comenzaste a cambiar tus pensamientos y tu corazón. Que ya no te hizo falta una explicación. No. Pues su amor lo llenó todo. Hasta el día de hoy. Dejé de preguntarle a Dios por qué, sino que entendí el para qué lo hizo, el proceso que lo hizo. Y entendí, como dijo David, mi hijo se fue, está bien. Él no vuelve a mí, yo voy a él. Amén. Y como decían los siervos, pero ahora el rey está comiendo y bebiendo cuando su hijo murió.
Me aferré a esa historia y entendí que si Dios no quiere decirme el por qué, yo vivo feliz, que algún día yo voy a ir allá. Amén. Qué poderoso, Alex, tu testimonio. Te agradezco Amén. que contés esta gran experiencia y vamos a ver si oramos para que Dios le dé valor a tu esposa y escuchar la parte 2 Ay, a Padre. través de ella, porque seguramente Ay, también ese ay, fue un viaje. ay, sí. Hay un viaje poderoso y una experiencia de fe, obviamente no restándole al tuyo, porque lo que compartes hoy es poderoso. Sí. Posiblemente hay alguien que nos esté viendo, Alex, que ha tenido una gran pérdida Ujú, y que se siente ujú, como tú te sentiste en aquel momento. ujú. Una palabra o un texto, algo que tú le puedas decir a esa persona a qué aferrarse para volver a sentir la paz de Dios o volver a amar a Dios como lo amaba antes de esa gran pérdida que sintió. Yo lo que te tengo que decir es que verdaderamente en ese proceso que pudiese estar pasando en estos momentos, no te alejes de Dios. Al contrario, aférrate a Él. Porque una de las cosas que más yo extrañé, más allá de predicar, más allá de enseñar, más allá de trabajar en la obra, fue su presencia, fue su paz. Y yo te digo a ti hoy que sin su presencia no somos nada. Y como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, pero también Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. So, yo te digo hoy, te regalo esta palabra, que Dios es tu única solución y fortaleza en ese dolor. Él te va a fortalecer. Dile que te quite ese dolor, porque al fin y al cabo, pelear con Dios, ni empatamos. Pero cuando tú dejas que Dios verdaderamente te ayude en ese proceso, Él te va a dar la fuerza, la salida y su presencia. Amén. Alex, gracias nuevamente Amén. por acompañarnos y poder decir, Dios me hizo Dios libre. me hizo libre. Y contarle a los que nos escuchan y ven que en Dios hay un propósito, aún las pérdidas, Mm. los dolores. Una alabanza que me gusta mucho habla de eso. Tus dolores, tus tragedias, tus problemas en sus manos son oro. Él se encarga de convertir como con el oro, purificarnos en ese proceso para sacar lo mejor de nosotros. No estás solo en tu dolor, estás escuchando testimonios que se puede levantar, se puede sanar y se puede ser libre. Gracias por estar con nosotros en la sintonía. Esto es una edición más de Dios me hizo libre, por aquí, por Maranata 911 TV.